Oh, Hilton, stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton, stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video sobre Pedro y Pablo, dos de los apóstoles que dieron forma al cristianismo primitivo. En este video vamos a conocer sus vidas, sus obras y su legado religioso. ¿Quiénes eran Pedro y Pablo? ¿Qué los unía y qué los diferenciaba? ¿Cómo contribuyeron a la difusión del mensaje de Jesús? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en este video. ¿Están listos? Comencemos. Pedro y Pablo son dos nombres muy conocidos en el mundo cristiano, pero sus orígenes y sus experiencias fueron muy distintos. Pedro, cuyo nombre original era Simón, era un pescador judío de Galilea que fue llamado por Jesús para ser uno de sus 12 discípulos. Pedro se convirtió en el líder de los apóstoles y en el primer papa de la Iglesia Católica. Pablo, cuyo nombre original era Saulo, era un fariseo judío de Tarso que perseguía a los cristianos hasta que tuvo una experiencia de conversión en el camino a Damasco. Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles y en el mayor misionero del cristianismo, viajando por todo el mundo conocido para predicar el Evangelio. A pesar de sus diferentes antecedentes y experiencias, Pedro y Pablo compartían una fe común en Jesús, el Hijo de Dios vivo, que murió y resucitó por la salvación de todos. Sin embargo, eso no significa que siempre estuvieran de acuerdo. De hecho, hubo momentos en los que Pedro y Pablo tuvieron grandes desacuerdos, especialmente sobre la cuestión de si los no judíos debían convertirse al cristianismo. Pedro creía que solo los judíos podían ser cristianos, mientras que Pablo defendía que el cristianismo era para todos. Finalmente, la posición de Pablo prevaleció y se permitió la conversión de los no judíos en la iglesia cristiana. Pedro y Pablo son dos de las figuras más importantes en la historia cristiana y su legado religioso es enorme. Pedro es considerado como el fundador de la Iglesia de Roma y el primer sucesor de Cristo. Pablo es considerado como el autor de 13 cartas del Nuevo Testamento y el teólogo más influyente del cristianismo. Ambos dieron su vida por Jesús y fueron martirizados en Roma bajo el imperio de Nerón. Sus tumbas se encuentran en la Basílica de San Pedro y en la Basílica de San Pablo Extramuros, respectivamente. En este video vamos a profundizar en la historia y el legado de Pedro y Pablo, dos de los apóstoles que cambiaron el mundo con su fe y su testimonio. Por lo cual te invito a que en este espacio exploremos los roles que desempeñaron Pedro y Pablo en el establecimiento y la propagación del cristianismo primitivo. Para ello, vamos a dividir esta parte en 2 secciones, una para cada apóstol. Comenzaremos por Pedro, el primer discípulo de Jesús. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús y un líder clave en la iglesia cristiana primitiva. Según los evangelios, Pedro fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, y Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Mateo 16:18. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro asumió el papel de guiar a los demás apóstoles y a los primeros cristianos. Se cree que fue el primer papa de la Iglesia Católica, aunque este título no se usó hasta mucho después.
Pedro fundó comunidades cristianas en diferentes lugares, como Antioquía, Corinto y Roma. También defendió la conversión de los judíos al cristianismo, predicando el día de Pentecostés y realizando milagros en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro tuvo que enfrentarse a la oposición de las autoridades judías y romanas, que lo encarcelaron y lo torturaron varias veces. Pedro también tuvo que resolver algunos conflictos internos en la iglesia, como el debate sobre la circuncisión y la observancia de la ley judía. Pedro también tuvo una relación especial con el apóstol Juan, con quien formó una estrecha amistad. Juntos fueron testigos de varios acontecimientos importantes de la vida de Jesús, como la transfiguración, la agonía en el huerto y la resurrección. Pedro y Juan también colaboraron en la evangelización de Samaria y en el juicio ante el Sanedrín. Según la tradición, Pedro le encargó a Juan que cuidara de María, la madre de Jesús, después de su muerte. Pedro fue un hombre de gran fe, pero también de grandes debilidades. A pesar de su lealtad y amor por Jesús, lo negó 3 veces la noche antes de su crucifixión, cumpliendo así la profecía de Jesús. Pedro se arrepintió amargamente de su pecado y lloró amargamente. Después de la resurrección, Jesús le perdonó y le restauró su confianza, preguntándole 3 veces si lo amaba y encomendándole que apacentara sus ovejas. Pedro escribió 2 cartas que forman parte del Nuevo Testamento, dirigidas a los cristianos dispersos por el Imperio Romano. En ellas, les anima a mantenerse firmes en la fe, a vivir una vida santa y a esperar la segunda venida de Cristo. Pedro también advierte sobre los falsos maestros que intentan engañar a los creyentes y les exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Estas cartas reflejan la sabiduría y la autoridad de Pedro como líder de la iglesia. Finalmente, Pedro murió como mártir en Roma, alrededor del año 64 después de Cristo, durante la persecución de Nerón. Según la tradición, Pedro fue crucificado boca abajo, porque se consideraba indigno de morir de la misma manera que Jesús. Su tumba se encuentra bajo la Basílica de San Pedro, el templo más importante del catolicismo. Ahora pasaremos a Pablo, el apóstol de los gentiles. Pablo fue un perseguidor de los cristianos hasta que tuvo una experiencia de conversión en el camino a Damasco, alrededor del año 35 después de Cristo. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. This episode is brought to you by Netflix. Tonight, witness the end of an era. John Cena takes center stage for his final appearance ever on Monday Night Raw. One last match, one unforgettable farewell. Celebrate the legacy of a true WWE legend. Don't miss John Cena's farewell moment. Monday Night Raw, tonight at 8 p.m. Eastern Time, 5 p.m. Pacific Time, only on Netflix. Witness the moment everyone will be talking about. This episode is brought to you by Blink. Why wait for Black Friday? Blink Friday starts now with up to 65% off Blink Smart Security. Check on your pets all season long with new Blink Mini 2K Plus cameras. See your gifts arrive in head-to-toe view with Blink Video Doorbell. From pet parents to jet setters to busy families, Blink Friday deals have your holidays covered. Shop now at amazon.com/blink. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo vio una luz brillante y escuchó la voz de Jesús, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. A partir de ese momento, Pablo cambió su nombre y se dedicó a seguir a Jesús y a difundir su mensaje. Pablo se convirtió en un apóstol y un misionero incansable del cristianismo.
viajando por todo el mundo conocido para predicar el mensaje de Jesús. Pablo realizó 3 viajes misioneros, visitando lugares como Chipre, Asia Menor, Grecia y Macedonia. Pablo fundó varias iglesias y bautizó a muchos creyentes, tanto judíos como no judíos. Pablo también escribió varias epístolas teológicas que han influido en el cristianismo a lo largo de los siglos. Entre sus cartas se encuentran las dirigidas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a los tesalonicenses. Pablo argumentó que el cristianismo era para todos, no solo para los judíos. Pablo defendió que la salvación se basaba en la fe en Jesús y no en la observancia de la ley judía. Pablo tuvo que enfrentarse a la resistencia de algunos judíos cristianos que lo acusaron de traicionar la tradición de Moisés. Pablo también tuvo que lidiar con la persecución de las autoridades romanas, que lo arrestaron y lo llevaron a Roma para ser juzgado. Pablo tuvo una estrecha relación con otros apóstoles y colaboradores como Bernabé, Silas, Timoteo, Tito y Lucas. Con ellos compartió sus experiencias, sus dificultades y sus alegrías. Pablo también mantuvo una intensa correspondencia con las iglesias que había fundado, a las que enviaba consejos, instrucciones y saludos. Pablo también se reunió con algunos de los apóstoles originales como Pedro, Santiago y Juan, con quienes discutió sobre el Evangelio y la unidad de la iglesia. Pablo fue un hombre de gran cultura y conocimiento que supo adaptarse a los diferentes contextos y audiencias. Pablo dominaba el griego, el hebreo y el latín, y conocía la filosofía, la literatura y la religión de su época. Pablo usó diferentes estrategias para comunicar el mensaje de Jesús, como el uso de citas del Antiguo Testamento, de ejemplos de la vida cotidiana, de metáforas y de analogías. Pablo también aprovechó las oportunidades que le brindaban los lugares públicos, como las sinagogas, los mercados y los areópagos, para dialogar con los judíos, los gentiles y los filósofos. Pablo sufrió mucho por causa del Evangelio, pero también experimentó el poder y la gracia de Dios. Pablo fue azotado, apedreado, encadenado, naufragado, mordido por una serpiente, acosado por un aguijón en la carne y amenazado de muerte. Sin embargo, Pablo no se dejó vencer por el sufrimiento, sino que lo consideró como una participación en los padecimientos de Cristo. Pablo también recibió consuelos y milagros de Dios, como visiones, revelaciones, sanidades y liberaciones. Pablo expresó su confianza en Dios con estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Finalmente, Pablo murió como mártir en Roma, alrededor del año 67 después de Cristo, durante la persecución de Nerón. Según la tradición, Pablo fue decapitado. Porque tenía la ciudadanía romana y no podía ser crucificado, su tumba se encuentra en la Basílica de San Pablo extramuros, una de las 4 basílicas mayores del catolicismo. Hemos llegado al final de este video sobre Pedro y Pablo, 2 de los apóstoles que dieron forma al cristianismo primitivo. En este video hemos conocido sus vidas, sus obras y su legado religioso. Hemos visto cómo Pedro y Pablo fueron 2 personas muy diferentes, pero que compartían una fe común en Jesús, el Hijo de Dios vivo. Hemos visto cómo Pedro y Pablo desempeñaron roles fundamentales en el establecimiento y la propagación del cristianismo, fundando iglesias, predicando el Evangelio, escribiendo cartas y dando su vida por Jesús. Hemos visto cómo Pedro y Pablo son 2 de las figuras más importantes en la historia cristiana y cómo su legado religioso es enorme. Pedro y Pablo son 2 ejemplos de fe, de amor y de servicio a Dios y a los demás.
Sus enseñanzas han sido una fuente de inspiración y orientación para los cristianos de todo el mundo, que los veneran como santos y como pilares de la Iglesia. Pedro y Pablo nos invitan a seguir a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, y a compartir su mensaje de salvación con todos los pueblos. Espero que este video haya sido de tu agrado y que te haya ayudado a conocer mejor a estos dos apóstoles que cambiaron el mundo con su fe y su testimonio. Te invito a dejar tus comentarios glorificando a Dios y dejando ideas para próximos videos. Gracias por ver este video y que Dios te bendiga. Every story you love, every invention that moves you, every idea you wished was yours, all began as nothing. Just a blank page with a blinking cursor, asking a simple question. What do you see? Great ideas start on Mac. Find out more on apple.com/Mac. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places.